El día de hoy vamos a tejer nuestra última parte de este bonito cardigan. Y recuerden que la parte 1 y 2 ya está disponible en la descripción. Continuamos. Voy a mostrarles, amigas y amigos, el avance que yo ya tengo. Vean qué bonito se ve, qué bonito luce. Y Esme es una talla chica, pero esta medida te puede quedar, como puedes ver, talla chica, mediana y grande. Todavía estamos en las terminaciones, ahí quedan unas tiritas. A mí me gusta perderlo por separado. Y a ver si vamos a ver ahorita, Esme, que se dé la vuelta para que vean cómo luce por la parte del cuello. Miren, entonces está quedando muy pero muy bonito. ¿Ustedes qué opinan? Si no te has animado a tejerlo, amiga, ¿qué estás esperando? Y anímate a tejerlo. Recuerden que los enlaces anteriores se los dejo en la descripción. Lindo, lindo y como siempre, fácil, fácil. Vamos a continuar entonces con la parte del cuello, botones y el terminado de abajo. Y miren qué bonito luce el largo también. Voy a empezar a tejer la parte donde van a ir los ojales y la parte donde van a ir los botones. Entonces empiezo en la parte de aquí de abajo. Aquí en la última cadenita paso, voy a cruzar, creo que le dejé mucho, así hago una cadena y tejo un punto bajo y ajustamos. Me voy a pasar aquí y vamos a tejerle 2. Me voy a pasar al que sigue y tejemos 1, 2 y 3. En el que sigue 1, 2 y en el que sigue vamos a tejerle 1, 2 y 3. Yo creo que vamos a dejarle, miren, aquí por ser el empiezo dejamos 3, 2 y 3. De aquí en adelante vamos a dejarle 2 en el que sigue. Y en este que sigue hacemos 3. En el que sigue hacemos 2 puntos bajos y en el que sigue 3 puntos bajos. Siguiente, 2 puntos bajos y en el que sigue 3 puntos bajos. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar a la parte de arriba. Ya he llegado a la parte de arriba y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarnos, vamos a hacer una cadena y de este lado a mí me corresponde hacer la parte de los ojales, pero yo en esta parte hago la cadena y empiezo a tejer punto bajo y punto bajo, ¿sí? Esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Hay que ir ya seleccionando qué botones vas a utilizar. Completo. Y por cierto, esto que estoy haciendo aquí lo vas a hacer del lado contrario, solo que no le vas a poner obviamente la parte de los ojales que van a ir a continuación, pero sí van a ser puras vueltas de punto bajo, para que en casita pues vayan aventajando. Una vez terminada la vuelta vamos a tomar el último punto y vamos a hacerle una cadena y vamos a tejer mismo proceso. Un punto bajo por cada espacio hasta completar toda nuestra vuelta. Y ahora sí, tengan listos los botones porque ya de regreso vamos a comenzar. He terminado aquí mi vuelta y ahora vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una cadena, vamos a tejer punto bajo, punto bajo, punto bajo y 2 cadenas. Paso 1, 2 y en el número 3 punto bajo. Y voy a ver si por aquí pasa mi botón. Si tu botón es más pequeño, igual y nada más necesitas una cadena, miren. Si pasó, y voy a tejer aquí 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Tú los puedes dejar más separado, 12 puntos, y yo aquí voy a colocarle uno más. Hacemos 2 cadenas, paso 1, 2 y en el número 3 punto bajo. 2, miren, aquí ya quedó el espacio de el ojal. Recuerden, si tu botón este es de 2 centímetros de diámetro, si tu botón es más pequeño, de 1 centímetro, y le dejas nada más una cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y dejemos 2 cadenas, paso 1, 2 y en el número 3. ¿Sí? Esto lo voy a hacer hasta completar toda nuestra vuelta. Hacemos una cadena y luego vamos a tejerle aquí un punto bajo, así, y un punto bajo. Hasta llegar a la parte donde están los ojales. Ya llegamos a la parte del ojal. Lo único que vamos a hacer es tejer, por ejemplo, si le dejaste 1, pues tejes nada más un punto bajo. Si le dejaste 2, pues en este caso hacemos 2 puntos bajos y continuamos tejiendo así. Entonces esta ya nos va a contar como una vuelta. Yo voy a tejer de esta manera todos los ojales, un punto bajo por cada espacio, y después de terminar esta vuelta voy a hacer 2 vueltas más, ¿sí? Para que sean 6 en total y nos quede la misma cantidad de un lado y la misma cantidad del otro lado. ¿Les parece? Ok, bueno, voy a aventajar y voy a hacer también del otro lado 6 vueltas. Si dejaste 1, 2, 3, 4, 5, son 7 vueltitas. Entonces del otro lado también le voy a hacer esas 7 vueltas y regreso. Si hago alguna modificación, yo regreso y ya les digo cuál fue la modificación que hice. ¿Les parece? Y después pues ya nos pasamos en la parte de abajo y en la parte del cuello. Lindo, lindo, fácil, fácil, ¿verdad que sí? Ok, ahí en casita déjame tu comentario. Déjame tu comentario si te está gustando este tipo de proyectos, y recuerden que abajo en la caja de descripción, me preguntan mucho cuál es la caja de descripción, amigas. Aquí abajo del título dice, aquí abajo está el título, ¿verdad? Ok, dice más abajo de él, ahí dale clic, ahí te vas a encontrar unos enlaces, también mis redes sociales y todo lo que necesitas saber para continuar tejiendo este bonito cardigan. Aventajo y en un ratito más regreso. Les muestro, ya he colocado aquí la parte de los botones, y lo que yo hice es como colocarlos un poquito más hacia acá para que a la hora de que cierre esta parte se vea tapada, sobre todo por este espacio, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Para no cortar aquí en esta parte, yo voy a pasar, hago una cadena aquí y empiezo a tejer punto bajo, uno por cada vuelta o por cada espacio, así. Y una vez llegado a este espacio, tejemos aquí uno y luego aquí 1, 2 y luego aquí donde se junta el espacio 1 y sobre el punto 2 puntos bajos, aquí nuevamente 1 y sobre el punto 2 y otra vez 1, 2 puntos bajos y un punto bajo, toda la parte de abajo.
Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya he terminado esta vuelta y voy a hacer lo mismo que hice en esta parte, obviamente sin los ojales. Voy a estar tejiendo 7 vueltas de punto bajo. Aquí puse un punto por cada espacio. Entonces voy a completar esas 7 vueltas y regreso. Estamos, recuerden, trabajando por la parte de abajo. Aquí ya para finalizar, yo le he dejado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas y hago una cadena. Voy a girar y voy a ir tomando la mitad de la cadena y deslizo. Mitad de la cadena y deslizo. Mitad de la cadena y deslizo. Puedes hacerlo también por el lado del derecho. Yo estoy por el lado del revés. Miren. Y del otro lado me va a quedar algo así. Voy a completar la vuelta. Una vez terminada la vuelta, voy a hacerle aquí una cadenita y pues hay que perder este pedacito de material. Y lo siguiente que vamos a hacer es tejer la parte de arriba. Ya es lo último que nos falta. Vamos a empezar aquí en la parte donde están los botones, o más bien los ojales, aquí, que sea del lado del derecho. Pasamos, cruzo esta parte y voy a comenzar a hacer también aquí. Tejemos punto bajo y punto bajo. Uno por cada vuelta. Y una vez llegado aquí a esta parte, voy a tejer uno. Aquí donde están los 3 puntos tejemos uno y aquí tejemos 2. Pasamos y aquí tejemos 1. Aquí tejemos 2 y aquí tejemos 1. Entonces vamos a ir haciendo uno por cada espacio. Si les pasa esto, que esta parte de aquí está muy abierta, lo van a tomar aquí abajo, a la mitad, y hacen su punto bajo. Y ya, continúan normal. Nada más regresé por si alguna amiga tenía alguna duda sobre este espacio. Ahora vamos a cambiar de ganchillo al de 3,5 milímetros. Vamos a hacer 2 cadenas, giro, este punto no lo voy a tejer porque es el equivalente a las cadenas. Voy a pasarme al punto que sigue y tejo punto alto, punto alto, punto alto y punto alto, uno por cada espacio hasta completar toda la vuelta. Y cuando lleguemos a la parte de la espalda les explico cómo lo vamos a hacer. Aquí ya estoy llegando a la mitad donde está la parte de los aumentos. Yo voy a tomar punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, esos 3 puntos, y cierro. Es el único lugar donde vamos a hacer la disminución. El resto será solo un punto alto por cada espacio. Voy a completar toda mi vuelta. Al finalizar la vuelta vamos a tejer 2 cadenas. Giramos y este punto no lo voy a tejer, es el equivalente a las cadenas. Paso al punto que sigue y tejo 1, siguiente en relieve 2 y este que sigue por abajo. Vamos a continuar. 1,
van a ser 2 en relieve y el que sigue por abajo. Siguientes 2 puntos altos en relieve y el que sigue por abajo. Y esto lo voy a hacer hasta completar la vuelta. 1, 2 y el que sigue por abajo. Una vez terminada mi vuelta, a mí me sobró así, miren, 2 de relieve y 1 por abajo y el normal. Así lo voy a dejar. Subo otra vez 2 cadenas. Este está en relieve, miren, este no lo voy a tejer porque es el equivalente a las cadenas. El que sigue es relieve y lo tejo en relieve. El que sigue, estos dos están por la parte de abajo. Tomo el primero por abajo, el segundo por abajo y el que sigue en relieve. Siguiente en relieve y relieve, y así. El que sigue está, perdón, por abajo, los dos por abajo y luego uno en relieve y luego estos dos por abajo. Vamos a ir tejiendo pues como se van presentando los puntos. 1, 2, en relieve 1 y por abajo 1 y 2. Voy a completar toda mi vuelta y de regreso pues vamos a tejer igual del otro lado como se van presentando, ¿sí? Y así le puedes dejar, por ejemplo, esta sería nuestra vuelta 1, 2, 3, puedes dejarle unas 4 vueltas o 5 si lo prefieres. Aquí al final me tocó tejer 2 por abajo y aquí el del borde, que lo puedes tejer incluso hasta así, miren, a un ladito. 2 cadenas, giramos y tejemos, recordarán cómo corresponde. Este espacio no se teje, el equivalente a las cadenas, pero en estos dos que siguen sí. Relieve y relieve. Y luego ya me corresponde este por abajo, ¿verdad? Y luego 2 de relieve. Y uno por abajo. Bueno, voy a completar esta vuelta. Si hago alguna modificación les comento, y si no pues regreso para mostrarles cómo queda el resultado final. Ahí en casita, ¿te está gustando? Yo espero que sí. Bueno, amigas y amigos, así es como ha quedado el resultado final de este bonito cardigan. ¿Qué les parece cómo luce? Yo con esto me despido como siempre, de verdad espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, apóyenme compartiendo en redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, en sus grupos de Facebook y nos vemos en un próximo video. Y recuerden, amigas y amigos, que en la parte de abajo les voy a dejar un enlace donde encontrarán una lista de reproducción de varios suétercitos así súper cute que de seguro te van a encantar. Yo soy Mari Rolón, recuerda que estás en mi canal de Todo en Crochet y me dio bastante gusto que me acompañes. No olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones que es sumamente importante para que YouTube te avise cada vez que yo tenga un video para compartir contigo. Hasta la próxima, bendiciones infinitas para todos.